como ya os hemos comentado al principio del programa, en esta parte de la parte temática vamos a irnos hasta Barcelona, más concretamente, para hablar con las compañeras Julia y Joana del Sindicato de Vivienda del Casc Antic. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Sí, ya hemos comentado un poco cuál era la idea antes, pero para recordar a los radioyentes, las radioyentes que se han podido sumar en estos momentos, la idea es tratar un poco el tema de los desalojos parapoliciales, desalojos ilegales, empresas de desocupación que son relativamente o no son todavía relativamente desconocidas aquí en Euskal Herria, una realidad muy diferente a la que vivís vosotras y como me habéis comentado que ya habéis tenido experiencias de este tipo, entonces lo que vamos a hacer es tratar un poco eh, el tema de los desalojos parapoliciales desde vuestra propia experiencia. Entonces, para empezar en materia, os querría preguntar qué son este tipo de desalojos y cómo se llevan a cabo un poco a rasgos generales. Vale, pues así a rasgos generales, básicamente son desalojos que no tienen orden judicial, que normalmente aún no han ni empezado el proceso judicial, ni civil ni penal, entonces es lo típico de tomarse la justicia por su mano. Son desalojos donde no hay policía y normalmente es la propiedad o gente contratada por la propiedad que van a la casa, van a la puerta y entran en el piso o intimidan a la gente de dentro o, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Sí, en ese sentido nos estamos refiriendo a fenómenos que van mucho más allá de las empresas de desocupación, ya nos comentabas, ¿no? O sea, dueños, propietarios que se toman la justicia de alguna manera por su mano. Un poco la segunda pregunta que os quería hacer es, ¿cuáles son las formas más habituales de este tipo de desalojos que os podéis encontrar? Y relacionándolo con esto, a ver si de alguna manera con la aparición de empresas tipo Desocupa y así, habéis notado un cambio en la tendencia. Es decir, si antes eh, cosas que hacían o actitudes que mantenían los dueños de alguna manera de forma individual o desde un enfado o desde una impotencia, se están profesionalizando y están cayendo en manos de empresas de este tipo. Sí, nosotras realmente con lo que nos hemos encontrado es que con el auge de la ocupación estos últimos años, por la crisis estructural en la que estamos, junto con la pandemia y la falta de recursos que ha aportado las instituciones, lo que ha hecho es que las empresas y los propietarios recurran mucho más a este tipo de desalojos, ya que la justicia para ellos va como demasiado lenta y entonces recurren a este tipo de desocupación, que también estas empresas, investigando un poco, es muy fácil ver que están relacionadas con la extrema derecha. Y también hemos podido ver cómo han ido evolucionando y adaptándose un poco a las nuevas leyes para poder esquivarlas un poco y adaptándose también a las nuevas formas de ocupación. En ese sentido, igual la empresa más mítica o la más conocida en general por el público sería Desocupa. No sé si es por el nombre, por ser la primera, pero ¿cuáles podrían ser las empresas más importantes o no sé si podemos llamarle sector a este negocio, pero o sea, ¿cuáles son las empresas más importantes del sector, las que más os están influyendo a vosotras, que por dar algunos nombres o algunas referencias? La más importante de todas, como tú has dicho, es la de Desocupa y sobre todo es muy famosa porque el que empezó todo este tema fue Daniel Esteve, que es un tipo de extrema derecha, bueno, todo lo malo que empezó todo este tema, pero aparte de Desocupa también aquí en el Casco Antiguo sobre todo nos hemos encontrado con Fuera Ocupas y Citylock, que al final son empresas diferentes pero están muy relacionadas entre sí y nos hemos encontrado con que matones que a veces vienen como Citylock, otros días vienen como Fuera Ocupas, es decir, que se cubren un poco las espaldas entre sí, pero sí, básicamente estas tres son las que nos hemos encontrado más, pero que obviamente hay muchas más. Sí, supongo que además depende de la geografía también cambiará bastante, ¿no? Hmm. En ese sentido, creo que
aunque sí es un fenómeno que se ha escuchado cada vez más, no todos tenemos del todo claro cómo operan, es decir, cómo fuerzan desalojos, cómo llevan a cabo esos desalojos. Quiero decir, hay una empresa, hay unos matones, eso lo sabe todo el mundo. A partir de ese punto yo creo que no es tan conocida la manera de proceder de estas empresas, es decir, cómo consiguen que al final eh, esas personas necesitadas de vivienda o que se organizan para expropiar espacios tengan que abandonar el espacio si lo consiguen o un poco la pregunta iría más dirigida al funcionamiento en concreto de cómo llevan a la práctica su labor. Vale, o sea, nosotras hablamos desde la experiencia, lo que nos encontramos en nuestra antigua casa, que es que normalmente las empresas empiezan enviando a unos matones, a veces con la propiedad, como para fingir que vienen a negociar, ¿no? Y hablar con los ocupantes para pedir que se vayan, pero bueno, normalmente como esta práctica no les funciona, entonces la usan como excusa para poder realizar, por ejemplo, control de acceso al edificio. Siempre ponen los matones en la entrada del edificio para que si los ocupantes abandonan la vivienda no dejar que vuelvan a entrar. O también, bueno, la mayoría de veces utilizan la intimidación para que en general propicien un ambiente hostil para que las personas no se sientan seguras y quieran irse. Estas son como las más comunes que nos hemos encontrado. Entonces, la siguiente pregunta creo que va del todo vinculada a la anterior. ¿Es legal su actividad? Desde el punto de vista de la jurisdicción burguesa, desde el punto de vista de la ley del enemigo, ¿utilizan resquicios de la ley o es una actividad del todo ilegal? Depende de cada práctica, sí que algunas cosas son legales, otras no son legales. Por ejemplo, hacer un control de accesos en un edificio que toda la propiedad, es decir, que todo el edificio es de la misma propiedad, eso sí es legal. Si no fuera de todos los pisos de la misma propiedad, no sería legal, necesitarían un permiso especial de todos los propietarios, tal, tal, tal. Pero normalmente sí que lo tienen porque es, bueno, normalmente sí que lo tienen y en ese sentido sí que pueden. Y en cuanto a las intimidaciones, al hacer de tu casa un sitio hostil, eso, claro, eso no es ni legal ni legal porque tú tampoco puedes hacer nada contra eso. Entonces, no es que hagan, bueno, juegan un poco con la ley, ¿no? Al final. Y lo que sí que nos hemos encontrado que han hecho, que sí que es del todo ilegal, es ir a una casa y directamente cambiar el cerrojo, que eso es totalmente ilegal. Pero eso normalmente no lo usan. Ha sido en casos muy extremos de propiedades con muchísimo dinero y muchísimo poder. Sí, en ese sentido estamos hablando de gente o propietarios con muchas propiedades, mucho poder mencionabas. También habéis de alguna manera al principio mencionado la relación que tienen este tipo de empresas con la extrema derecha. Me gustaría un poco que profundizaseis en, en esto un poco, es decir, en la orientación ideológica de estas empresas, relaciones que pueden tener con la extrema derecha, pero también relaciones que tienen, y es evidente, con diferentes aparatos del Estado, sobre todo con la policía, es decir, qué relación tienen estas empresas con la policía y si tienen algún tipo de relación también, pues, con la clase política, con el sistema judicial, es decir, más allá de su actividad y desde ese poder que mencionabais, cómo obtienen una posición favorable, ¿no? O sea, las relaciones con la policía, por ejemplo, son evidentes. O sea, por lo que sabemos y por lo que hemos investigado, muchas veces los componentes de Desocupa son muchas veces personas que han sido identificadas como de grupos neonazis y de la extrema derecha, entonces eso deja claro como su relación con con este grupo. Y por lo que sabemos, la policía muchas veces no actúa a no ser que tenga una clara evidencia de que hay un riesgo para alguna de las personas que están en el conflicto. O sea que muchas veces como que les da, es que incluso pereza, diría yo, actuar en estas ocasiones y muchas veces dejan que actúen con impunidad. Y por lo que es a nivel judicial, aún nos queda mucho por investigar, pero lo que sabemos es que normalmente a quien se denuncia es al propietario que ha
contratado este servicio, o sea que realmente estas empresas no llegan a estar denunciadas, normalmente es el propietario el que recibe la denuncia. En ese sentido, supongo que la única forma de frenar esta actividad y el auge que está teniendo este tipo de práctica es la autodefensa popular. No sé cómo se hace frente, cómo hace frente la gente a este tipo de desalojos parapoliciales en un contexto como el que es el vuestro, de un auge evidente del movimiento por la vivienda, de las ocupaciones, incluso de la urgencia de conseguir vivienda de mucha gente. ¿Cómo se enfrenta o cómo se hace frente a este tipo de prácticas, no sé, a nivel organizativo, a nivel judicial, un poco lo que podáis contar también? Vale, pues normalmente cuando en el sindicato alguien que acaba de entrar en una casa le vienen matones, bueno, el protocolo en primer lugar es no abrir la puerta nunca, porque si abres la puerta, bueno, es como la policía, entran y te sacan. Entonces, esto es lo primero. Entonces, lo que hacemos es convocar a todo el sindicato. Entonces, lo que hacemos es nos vamos concentrando en la calle y poco a poco vamos siendo más, y hacemos convocatoria pública, llamamos a gente de otros sindicatos, gente del barrio para que vengan, y lo que intentamos es intentar entrar un poco, a ver si nos dejan, si no nos dejan. Entonces, aquí normalmente la cosa se pone un poco tensa, porque claro, a veces hay empujones de queremos entrar, no sé qué, no podéis. Entonces, hay varias opciones. Si somos mayoría, les molestamos, generamos un conflicto, la liamos un poco por la calle. Al final ellos se van porque al final generar un conflicto es una manera de hacer presión. Y a nadie le interesa que hayan conflictos grandes en la calle. La cosa es que ellos al final, los matones, son trabajadores y ellos cobran un sueldo por estar allí. En el momento en que no les vale la pena lo que cobran por estar allí, ellos se van. Por eso, nuestra idea es, tenemos que ser muchos más, tenemos que intimidarles mucho, tenemos que hacer que sientan miedo de estar allí, que no les valga la pena a ellos, por el sueldo que cobran, estar allí. Porque, bueno, al final es lo que siempre decimos, ¿no? De nosotros por amor, ellos por dinero, pues es cuando se hace realmente verdad. Entonces, normalmente ellos cuando ven que empieza a haber mucha gente que se está liando, que son pocos, que no saben mucho qué hacer, normalmente llaman a la propiedad o a la abogada de la propiedad. Y normalmente vienen, entonces pues el conflicto se hace más grande. Entonces aquí el objetivo que tenemos normalmente como sindicato es decirles, vale, pues aquí es una situación muy tensa, estamos todos muy nerviosos, ¿qué hacemos? Pues buscamos un día para quedar la propiedad o el abogado de la propiedad y gente del sindicato. Porque normalmente los de Desocupa, los de Fuera Ocupas, muchas veces dicen, sí, quedamos para negociar con vosotros. Y lo que tenemos muy claro como sindicato es que con Desocupa no queremos pactar, no queremos negociar nada, porque ellos al final no tienen nada que ver con la propiedad del inmueble, solo son gente que cobra. Por eso siempre el objetivo es conseguir un día para negociar con la propiedad, y depende de lo que queramos negociar como sindicato, si un alquiler social, si un nuevo contrato, si lo que sea, pues ya se piensa una estrategia de cara al día que se ha pactado. Entonces, bueno, otra opción es esto, que aparezca la policía, que como comentaba mi compañera, pues la policía normalmente deja que actúen libremente porque ya les conviene, ¿no?, que Desocupa o que estas empresas hagan las tareas sucias y ellos quedar como, no tienes esa mancha, ¿no?, en su historial. Entonces, eso es lo que he comentado. El objetivo siempre es ser muchos más que los matones y ser muchísimos más que la policía para que no puedan hacer nada, y lo único que puedan hacer es decirles a los propios matones, mira, es que si no os vais, aquí se va a liar un montón, hacer un pacto con la gente del sindicato para buscar un día para negociar. Entonces, normalmente se actúa un poco así. Pero claro, siempre son situaciones tensas y muchas veces se tiene que improvisar porque no sabes muy bien cómo va a salir todo. Sí, pero entiendo al final, como os has contado, que depende un poco, el resultado de la maniobra depende un poco de la fuerza que es capaz de movilizar el sindicato en cada momento, ¿no? O sea, es decir, Claro, una correlación de fuerzas directamente en la calle de cuántos matones hay, cuántos somos nosotros y la capacidad de generar conflicto que tenemos, ¿no? Un poco. claro.
En ese sentido, y ya para ir concluyendo con la entrevista, sí que quisiera preguntaros un poco, que es evidente que el movimiento por la vivienda está en claro auge en Barcelona, en otros muchos sitios, pero creo que en Barcelona es un caso paradigmático. Eh, También entiendo que eso responde a un proceso de empobrecimiento y proletarización de las mayorías sociales o de gran parte de la sociedad o de una parte importante de la sociedad. Eh, ¿Qué relación podemos establecer entre el empobrecimiento de la sociedad, el auge del movimiento por la vivienda o todos los sindicatos de barrio que se están creando y el aumento de la actividad de este tipo de empresas parapoliciales? Está claro que como más ocupación hay, más propietarios tienen intención de desalojar rápidamente y recobrar sus propiedades, ¿no? Al final los capitalistas lo que quieren es su propiedad y hacer dinero con esta. Y también lo que nos hemos encontrado es que las instituciones están haciendo una fuerte campaña contra la ocupación. O sea, aquí en Barcelona cada día escuchamos por la radio anuncios de alarmas, de Securitas, bueno, de mil tipos, y esto es como que nos intentan desacreditar porque estamos ganando fuerza a nivel social, estamos ganando referencia y apoyo de las masas, ¿no? de la gente, y no les interesa, y entonces lo que hacen es meter miedo sobre todo a los propietarios y que recurran más a estas prácticas extrajudiciales. Creo que al final es un tema que no hemos tocado, pero que podría ser. Está totalmente relacionado también toda la campaña de intoxicación y miedo que difunden los medios de comunicación de masas, ¿verdad? O sea, al final es una ofensiva generalizada contra la ocupación y cumplen su papel, evidentemente, generando alarmismo y demás. No sé, por mi parte, estas eran las preguntas que traía, un poco los temas que quería tocar. No sé si queréis añadir algo más, si os ha quedado algo por decir. Bueno, solo queríamos añadir que, bueno, lo comentado, que aún nos falta mucha información sobre sus prácticas y sus estructuras para defendernos, pero que al final tenemos que tener muy claro que nuestro objetivo no es Desocupa, no es Fuera Ocupas, no son los matones. Nuestro objetivo al final son los propietarios, porque son los propietarios quien nos contrata y son los propietarios quienes especulan con la vivienda, y que al final pues todas estas empresas son solamente una herramienta de las propiedades, y que no tenemos que olvidar quién es nuestro verdadero enemigo. Pues con esa reflexión final, si os parece bien, dejamos la entrevista. Por nuestra parte, agradeceros de verdad que os hayáis tomado el tiempo para estar aquí en Alavedi Ratia con nosotras. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo en todo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta otra. Adiós, adiós. Eta elkarrizketa honekin amaitutzat emango dugu atal tematikoa, esan bezala, edo entzungo zenuten bezala, okupazioaren inguruan aritu gara gaurkoan. Eta irratsaioari amaiera borobilago bat emateko ekoizpen artistikoaren atala dugu, eta horretarako Oitia izango dugu gurekin. Gabon, Oitia? Kaixo. Kontatu apur bat ze prestatu duzun gaurko. Hasieran bezala, hori pixkat hasieran kontestu historikoa salduko dugu, okupazioaren mugimenduarena, eta gero kontrakulturaren terminoa, eta zenbat abesti eta kartelgintza aztertuz, hainbat hausnarketa, eta hori gozatzeko baliabidez, eta zuek jakiteko. Kartel horiek egongo dira Twitterren edo nonbait jarriko ditugu, ezta? Bai, Más Asfalto Twitterrean. Vale, nire partetik hau izan da guztia, Oitiarekin uzten zaituzte.